tema del día de hoy corresponde a tableros eléctricos industriales o principalmente utilizados en la infraestructura, ¿cierto? En salas eléctricas, tal vez en tablero o alguna aplicación fotovoltaica al interior y también nuestra oferta para el mismo requerimiento, pero al exterior. Bien, vayamos entonces de lleno, partiendo cuáles son nuestros productos que les pueden ser de utilidad a ustedes. Bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar dos modelos, el modelo SR2 y el tablero Gemini. El tablero SR2, o el gabinete, es una caja mural, es un tablero eléctrico mural de acero al carbón y pesa 65, lo encontramos en 23 tamaños, y este es el tablero, digamos, el sospechoso de siempre, que no puede faltar en una instalación eléctrica, que es el de 300 por 400 o de 800 por 600 o de 1200 por 800, que se le agrega, ¿cierto?, una contrapuerta, normalmente un tablero de distribución, algún tablero de bombas, etcétera. SR2 corresponde a ese segmento. Y Gemini es un tablero termoplástico IP66 y NEMA 4X, en el que lo encontramos en 6 tamaños, en puerta ciega y además en puerta transparente, dedicado para aplicaciones que requieran o que van a ser instalados en un ambiente muy agresivo, un ambiente industrial, por ejemplo, un ambiente marino, alguna industria de salmones, por ejemplo, o de piscicultura, fotovoltaica, etcétera. Vamos a verlo. Por lo tanto, con este portafolio podemos dar respuesta a los requerimientos eléctricos de nuestros clientes, ¿cierto? Y un punto haciendo mención a las características del tablero SRX corresponde ver la ficha del producto, es decir, ¿qué es SR2? Bueno, SR2 es un producto que tiene certificación IS, IS 61439, 62202, es IP66, perdón, IP65 para aplicaciones interiores. Es decir, con este tablero no es necesario instalarle una especie de techo o jockey al tablero para que no se moje internamente. Los tamaños típicos, ¿cierto? 300 por 400, 600 por 600, 800 por 600, etcétera, hasta 1200 por 800, que es el tamaño más grande. El color es estándar, ¿cierto? RAL 7035, el color que se establece. Aplicación interior, exterior, ¿cierto? Recubierto. Y tiene un voltaje de operación 1000 volts alterno y 1000 volts continuo. Este producto, el formato o el portafolio SR2 que vemos en pantalla, tiene una característica particular porque este producto tiene certificación ATEX. ¿Qué significa? Que productos eléctricos, el que sea, tenga certificación ATEX. Por ejemplo, hay algunos enchufes industriales, también ABB y otros actores en el mercado que tienen certificación ATEX, y podemos notar automáticamente que a veces las características de los productos que son ATEX y el precio algunas veces es elevado. Bueno, ¿por qué? ATEX, que viene del francés Atmospheres Explosives, claro, no soy un parlante francés muy fluido, que básicamente es una certificación que se le entregan a equipos eléctricos que pueden ser instalados o pueden ser discriminados dependiendo de su aplicación y que son y si es factible utilizarlo en instalaciones eléctricas con ambientes explosivos. Por lo tanto, el portafolio SR2 es apropiado para ello porque cuenta con una certificación ATEC, ¿cierto? Es posible utilizarlo en categoría 3, categoría G, atmósfera de polvo, y tipo de protección D. Bueno,
les vamos a hacer llegar esta presentación para que puedan discriminar más en detalle esta tabla. Pero el mensaje aquí es que nuestro portafolio SR2 cuenta con esta certificación que no todos los envolventes a acero al carbón cuentan y que es ideal para aplicaciones mineras, industriales. Recordemos que hay ciertos elementos en suspensión, por ejemplo la harina para la industria de alimentos. Manejar la harina es un tema bien complejo. Yo no lo sabía hasta que me lo comentaron, que cierto tipo de polvo de harina en suspensión es explosivo y muchos incendios en este tipo de industrias se originan de esa forma. Bueno, utilizar tableros ABB SR2 podría llegar a mitigar tal efecto. Aparte de eso, el portafolio SR2 cuenta con una serie de accesorios, ¿cierto? Portaplanos, soportes para muros, la contrapuerta, distintos tipos de cerraduras, etcétera. Es decir, está toda la solución para el requerimiento de tableros eléctricos que se requieren que sea acero al carbón. Eso por un lado, ¿cierto? Partimos la presentación nombrando o mencionando las características de SR2 y ahora vamos a partir por el portafolio Gemini. El portafolio Gemini se le asocia normalmente a una especie de avión de combate F-22, ¿cierto? Porque es multirol, es decir, puede ser, ese avión es ideal, combate aire-aire y con aire-tierra, para lo que sea, y el tablero Gemini es ideal tiene la misma analogía, es ideal para aplicaciones de infraestructura, ¿cierto? Si es que se necesita instalar un tablero de bomba de piscina, ideal para eso, una aplicación residencial, o una aplicación más industrial, más extrema. Por ejemplo, aplicación para puertos, muelles, aplicación fotovoltaica, ampliamente utilizado Gemini para la aplicación solar, aplicaciones exteriores, por ejemplo, en centros turísticos, donde la temperatura puede ser extrema, es apropiado Gemini, y puesto que es IP66 y NEMA 4X, es completamente, digamos, antipolvo, antipolución, etc. Por lo mismo, les quiero mostrar un video que resume, ¿cierto?, o expone las virtudes de este producto.
Bien, como vimos, Gemini es una aplicación ideal para una aplicación exterior, extrema, duradera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué Gemini es apropiado para estos segmentos? Por sus características. Cuenta con certificación IEC y también certificación UL, es IP66 y NEMA 4X, tiene un grado de resistencia a impactos mecánicos de IK10, tiene una doble aislación, por lo tanto se redunda en la protección eléctrica, soporta temperaturas extremas, desde los menos 25 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. La caja es 100% aislante térmica. Un punto no menor es que es resistente a los químicos abrasivos y también a la radiación UV. Recordemos que para aplicaciones fotovoltaicas normalmente estos elementos, estos tableros están expuestos a los rayos del sol, y por lo mismo Gemini tiene una certificación IEC vigente que respalda que es resistente a la radiación solar, es decir, hace mención a la normativa IEC 60068. Este punto normalmente se exige por clientes que se dedican al segmento de cogeneración de energía, que exigen que el tablero cuenta con esta resistencia, y además, considerando ya que está aumentando el nivel tecnológico en estos proyectos, ahora los elementos internos del tablero, ¿cierto?, de una aplicación solar, ya está migrando de los 1000 volts continuos y está migrando a los 1500 volts continuos. Con eso no hay problema porque Gemini permite asociar estos productos a ese nivel de voltaje, a diferencia de otros actores en el mercado. La particularidad de Gemini, ya sea de su voltaje de aislación, su capacidad de resistir agentes solares, rendimiento térmico, etcétera, se debe a su construcción. Vemos en pantalla un corte transversal de el tablero Gemini, de una parte del tablero. Podemos ver que tiene una especie de fibra interna, claro. Esta imagen, si es que uno la mira en detalle o en telescopio, como tiene unas pequeñas fisuras, podemos hacer el símil que en la naturaleza encontramos elementos o, sí, bien digo, materiales que tienen esa construcción similar y los tenemos no a nuestra vista inmediata, pero contamos con ellos. Nuestros huesos tienen esa construcción naturalmente, ¿cierto? ¿A qué se debe esto? Bueno, o más que cuál es la respuesta natural a eso, es que una masa, ¿cierto? Un elemento que soporta peso, esfuerzos mecánicos, etcétera, que tiene esa construcción, permite que sea más resistente y con un volumen de masa de producto menor. A veces la naturaleza es muy sabia y la construcción de estos mismos tableros cuentan con esa misma analogía. Por lo tanto, ¿qué se obtiene? Gemini se construye en base a un termoplástico que se inyecta. Por lo tanto, yo puedo tener estas distintas capas o una especie de sándwich donde tengo un elemento mecánico interno y un elemento que lo recubre. ¿Por qué es importante hacer mención a esto? Porque algunos tableros en el mercado que son para estas aplicaciones extremas o de industria o solares, para tener un elemento de robustez mecánico, se complementa el material de estos tableros con fibra de vidrio. El problema de la fibra de vidrio es que si se expone a los rayos del sol, recordemos las planchas de fibra de vidrio que están a veces en los techos de los patios, en algún quincho, bueno, al pasar del tiempo, y con los conduits también, si uno toca con los deditos la fibra o el conduit, se deshace, ¿cierto? Porque la fibra de vidrio se debilita a la exposición del rayo de sol. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, evidentemente un producto reforzado con fibra de vidrio no solo pierde su
elemento visual, ¿cierto? Su color, sino que principalmente pierde su aislación, su resistencia mecánica, su robustez, etcétera. Bueno, con ABB no ocurre esa condición. El portafolio Gemini lo encontramos tanto en puerta ciega como en puerta transparente, en 6 tamaños distintos, aproximadamente de 400 por 300 hasta 1000 por 800, es el rango de tamaños, y es ampliamente utilizable en industria, desde la solar, desde la residencial, hasta industrias mineras, marinas, etcétera. Es posible asociar una serie de accesorios, elementos internos. Tiene la placa de montaje, la contrapuerta, la puerta ciega, etcétera. Se puede configurar y seleccionar como ustedes quieran. Bien, ahora, habiendo mostrado, ¿cierto?, las virtudes de estos dos tableros, de estas dos familias de productos, ¿cómo se seleccionan? Bueno, tenemos una ficha de selección de productos para ustedes, en el que ustedes rápidamente van a poder primero descargar, ¿cierto?, en la página en la que se hicieron registro a esta sesión, y también se pueden descargar las fichas de selección de productos. Partamos por SR2, perdón. Tenemos SR2, tenemos, ¿cierto?, en la misma ficha las mismas características técnicas que vimos en la presentación, y una serie de códigos. Bueno, aquí el elemento principal es discriminar la caja, en el buen sentido de la palabra, de acuerdo a su tamaño. Por lo tanto, de acuerdo a las medidas externas de la caja, yo voy a obtener un código de pedido, ¿cierto?, o una referencia para hacer una eventual cotización. Digamos que yo tengo un requerimiento de una caja de 800 por 600 de alto ancho y de fondo de 250 milímetros, ¿cierto? Ahora, ¿qué código necesito para esto? Bueno, este es el código de la caja, el que está seleccionado en rojo, y el que está seleccionado al ladito es su contrapuerta, la contrapuerta adecuada para ello. Por otro lado, si yo tengo una aplicación ahora de 1200 por 800, este es el código de la caja misma, y el de al lado es la contrapuerta. La misma metodología aplica para la selección de caja Gemini. También, que está en el reverso de la ficha de selección, se discrimina en función de la medida externa. Por ejemplo, quisiera una caja de 700 por 600 o por 590, es decir, es la caja talla 4, que es el que le denominamos internamente. Este es el código de la caja con puerta ciega, ese es el código de la caja con puerta transparente y el código de la contrapuerta. Y así finalmente la placa de montaje y finalmente la contrapuerta. Así se discrimina el portafolio Gemini. Obviamente en el catálogo que también contamos pueden encontrar mayores información sobre este producto, pero como es una discriminación, una selección de una caja, normalmente se hace de esta forma. Bien, ya para finalizar la presentación, como palabras finales, queremos comentarle que, como bien saben ustedes, contamos con una serie de documentos, catálogos que pueden servirle como referencia a ustedes para alguna capacitación o algo. A veces la información es tan vasta que llega a abrumar, ¿cierto? O a marear. Por lo tanto, contáctenos. Nosotros les vamos a hacer llegar la información ya en idioma local o si es que se puede, pero de forma resumida. De nuestros productos contamos con equipos demo para hacer presentación de forma presencial, y si es que ustedes lo desean, una vez habiendo discriminado, ¿cierto?, las cajas que mostramos en la ficha de selección, se escanean el código QR que se muestra en pantalla, los va a dirigir a la página web de ABB, en el que se muestra la red de distribuidores eléctricos a nivel nacional,
en el que ustedes van a poder acercarse y realizar una cotización, ¿cierto? Una evaluación comercial y, ¿por qué no?, una eventual compra. Contamos con distintos distribuidores que pueden atender su requerimiento, como también contamos con ingenieros de venta de ABB que van a poder orientarlos en su requerimiento, ya sea técnico, le van a poder entregar precios, disponibilidad de producto en Chile, etcétera. La información la tenemos para ustedes. Y habiendo dicho eso, dejamos el espacio para el apartado de preguntas y respuestas si es que las hubieran. Perfecto, Diego. Gracias por la presentación y estoy revisando y tengo algunas preguntas. La primera dice, ¿los tableros SR2 sirven para aplicaciones al exterior? Buena pregunta. No, no son adecuados para la... técnicamente no son adecuados para la instalación exterior. Sin embargo, tenemos unos casos de ejemplo en que se ha instalado el tablero, el mismo, SR2, diciendo que es para aplicación interior. Bueno, la han instalado para aplicación exterior y el producto a la fecha ha resistido bien, ¿cierto? El pasar del tiempo, el pasar del clima, etcétera. No es que con esto signifique que le estoy diciendo que lo instalen al exterior, solo que técnicamente es para el interior y si lo quieren para exterior tienen que tomar los resguardos necesarios, algún recubrimiento, etcétera. Eso. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cuál es el espesor de chapa que se exige de acuerdo a la nueva normativa eléctrica chilena? Ya. Bueno, la nueva normativa chilena corresponde al Reglamento de Instalaciones de Consumo, los RIC, los pliegos técnicos, que son 19 pliegos técnicos. La anterior normativa eléctrica chilena, la NSH 4/2003, establecía mínimos de espesores en milímetros para la chapa, para el tablero mismo, la NSH. Bueno, actualmente en la nueva normativa no se hace mención al respecto, por lo tanto no hay un mínimo en milímetros de un espesor de chapa. Ahora, clientes que han trabajado con la NSH 4/2003 a la fecha ya tienen por costumbre, por ya buenas prácticas, utilizar tableros con chapa de espesor de 1,2 milímetros, porque le da robustez, porque le da, etcétera. Buena calidad a su entregable. Bueno, el tablero SR2 tiene un espesor de 1,2, si es que ustedes lo desean, pero desde el punto de vista normativo ya no se exige un mínimo. Perfecto. Nos preguntan también, ¿se pueden instalar contrapuertas en los tableros Gemini? Sí, se pueden instalar con una especie de contrapuerta, que es un accesorio. Se instalan dos pilares verticales a ambos lados del tablero interno y se instalan una especie de mini contrapuertas abatibles. Por lo tanto, tengo una solución de ese tipo para una especie de contrapuerta y también hay una contrapuerta ciega que se instala al interior de los tableros Gemini que actúa como netamente es una contrapuerta. Es una contrapuerta ciega y dependiendo de los elementos internos se cala, se corta de acuerdo al diagrama no lineal, al tablero que se quiera entregar. Entonces sí, es posible. Perfecto. Y hay personas que quieren profundizar el tema, así que nos preguntan si vamos a realizar talleres de estos productos. Por supuesto, buena pregunta. Teníamos pensado partir con los workshops, con los talleres de Gemini, la verdad es que el año pasado, pero la contingencia sanitaria no permite, ¿cierto?, tener una interacción de tú a tú, ¿cierto?, en persona,
pero ahora con el avanzar de las fases, con el avanzar de las vacunas, eh, estamos coordinando para ver dónde podemos realizar estos talleres. O sea que si es que pasamos de otra fase, lo más probable es que ya se puedan habilitar alguna sala y podamos interactuar de forma física, de forma tangible, con el producto y con una presentación en detalle. Así que manténganse sintonizados a nuestro canal de televisión, ¿cierto? A nuestras redes, y les vamos a comunicar cuando hacemos estos talleres. Perfecto, Diego. No hay más preguntas. ¿Algo de cierre? Perfecto. Bueno, agradecemos su participación y reitero el mensaje que manténganse conectados a nuestras redes, porque de este tema de tableros industriales Gemini, como también medidores a panel y sistemas de medición de energía, tenemos pensado hacer workshop o talleres para que ustedes interactúen con el producto físicamente. Así que los dejo invitados a esas novedades. Perfecto, Diego. Perdón. En la pantalla están los datos directos de Diego. En el código QR que está ahí, si ustedes lo pueden leer, los llevará a la página en la que tenemos el programa de todas las charlas que está realizando Diego. Y la próxima sería el próximo miércoles a la misma hora, y nos hablarán de equipos de medida a panel, los M1M y M4M, ¿ya? Para que lo tengan agendado, y cualquier consulta estamos nosotros a través del correo también, del cual les llegó la invitación. Así que muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias a ustedes por su asistencia, especialmente por su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles, si es que el tema es de su interés. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.